Comunidad satoshimánica, abrid los ojos. Bitcoin vuelve a agitar el tablero, las altcoins se preparan para la tormenta, y los exchanges laten como fortalezas en guerra. Cada vela en el gráfico no es solo un número, es un pulso de libertad contra el control centralizado. Hoy, vamos a recorrer las fronteras del blockchain, explorar los movimientos de las instituciones y descubrir quién realmente mueve las piezas en este tablero global. Preparad vuestra estrategia, porque la batalla cripto no espera, y cada segundo cuenta. Hoy, compañeros de batalla, vamos a desplegar las piezas. Control vs Libertad, Bitcoin vs Instituciones, ajedrez digital, tormentas regulatorias. Bienvenidos a Satoshi Manía Cripto, Satoshi Maníacos, donde el pulso del mercado de criptomonedas es real. Nueva capa de incentivos a la minería de Bitcoin. Entonces, en el frente de la minería de Bitcoin, ha emergido una nueva capa de incentivos que impulsa la economía minera. Sabemos que la recompensa por bloque de BTC bajó, y los mineros enfrentan costos energéticos más altos. Así se produce que surjan nuevos modelos en la blockchain de Bitcoin, basados en staking, DeFi y tokenización de energía. Por ende, el tablero del poder minero cambia: hardware, energía barata, hash rate global y alianzas estratégicas. Aunque parezca extraño, esa mayor eficiencia puede derivar en una red más descentralizada, lo que implica menos riesgo de control centralizado. Pero al mismo tiempo, abre la puerta a que grandes mineros institucionales y pools dominen el juego. Y al final del día, ¿quién mueve las piezas bajo la mesa del blockchain? Los grandes pools mineros y actores institucionales marcan la jugada, pero nosotros seguimos atentos a cada movimiento. Francia revisa moción para adoptar Bitcoin y criptomonedas. Mientras tanto, en Europa se abre otro frente. El gobierno de Francia se dispone a revisar una moción para adoptar Bitcoin y las criptomonedas. De modo que no solo contemplan el símbolo, sino la estrategia, una posible reserva de 420.000 BTC aprox. 2% del suministro global para los próximos años. De ahí la razón por la cual el ecosistema blockchain europeo observa con lupa. Así que por eso esta movida puede cambiar la narrativa, de región reguladora a región adoptadora. Con todo y eso, surgen riesgos: consumo energético, política interna, presión de la Unión Europea. ¿Será Francia un nuevo eje de adopción cripto o un experimento controlado por las élites financieras? Seguimos. La tendencia apunta a una adopción gradual de Bitcoin y blockchain, aunque aún falta ver cómo se equilibra con la regulación europea. Reestructuración de OpenAI y participación de Microsoft. Por otro lado, el universo tecnológico y blockchain se entrelaza con la inteligencia artificial, IA. OpenAI se reestructura como corporación de beneficio público y Microsoft adquiere una participación del 27%. Esto genera conexiones con el mundo Web3, la IA descentralizada y el blockchain computing, donde la frontera entre código y conciencia algorítmica se diluye. Entonces, lo que lleva a esto es una convergencia entre IA, Bitcoin y Web3, tres columnas del nuevo orden digital. Y aunque parezca extraño, este tipo de reestructuración impacta la confianza de los inversores institucionales, que ya están mirando hacia DeFi, ETF de Bitcoin y proyectos de blockchain corporativa. Securitize sale a bolsa respaldada por BlackRock. Además, en la infraestructura criptofinanciera, Securitize saldrá a bolsa mediante una fusión SPAC valorada en $1.250 millones estadounidenses con respaldo de BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo. Esto genera que la tokenización de activos del mundo real, RWA, pase de teoría a práctica ante nuestros ojos, abriendo la puerta al blockchain financiero institucional. Así que por ende, este movimiento muestra cómo la financiarización descentralizada, DeFi, y el mercado regulado pueden convivir. Aunque parezca irónico, tokenizar acciones y activos reales también expone al sector cripto a riesgos de liquidez, KYC, y compliance que antes eran exclusivos de Wall Street.
De hecho, según K33 Research, sin BlackRock, sin fiesta, para las inversiones en ETF de Bitcoin y altcoins. Esto revela que la fuerza institucional pesa más que nunca. De ahí la razón por la cual los flujos institucionales y los fondos cotizados en blockchain se convierten en las nuevas armas del ajedrez cripto: custodia, liquidez, compliance. Y sin embargo, aunque parezca extraño, muchas voces siguen pensando que el mercado cripto es solo hype. Pero los datos on-chain dicen lo contrario. Los ETF de Ethereum, Solana y XRP están ganando volumen histórico. Criptomonedas reguladas y demanda institucional. En el fondo, el mensaje es claro: el rendimiento regulado de las criptomonedas gana fuerza a medida que las instituciones exigen sustancia. Los casinos de altcoins quedan atrás. Hoy se trata de protocolos sólidos, staking seguro, tokenización de valor real y smart contracts auditados. Así que por eso, como comunidad Satoshi maníaca, debemos posicionarnos en este nuevo escenario, lejos del ruido, cerca de la estructura. Y con ello, preparaos porque los próximos movimientos del mercado cripto vendrán como tormenta, marcados por DeFi 2.0, IA financiera y exchanges descentralizados, DEX. Elección intermedia de Milei en Argentina y el impacto cripto. Por último, en Argentina, el partido de Javier Milei gana las elecciones intermedias, pero las criptomonedas no lo celebran como simple victoria política. La variable local, inflación, controles de capital y adopción de Bitcoin como reserva de valor. Esto provoca que el ecosistema cripto latinoamericano reconfigure sus bases: libertad financiera, moneda digital soberana, blockchain argentina y DeFi local. Y nosotros lo observamos desde Europa, atentos al próximo movimiento en este tablero global del criptopoder. Ahora miremos los movimientos que sucedieron hoy en el mercado cripto. Bitcoin, BTC, el titán del mercado, precio actual, $115.066, soporte clave, $113.585, resistencia inmediata, $116.048. Si Bitcoin logra romper esa muralla de $116K, podríamos ver un envión hasta $118K o más. Bitcoin ha mostrado una sólida recuperación, alcanzando un máximo intradía de $116.048. La clave ahora es si puede mantener el soporte en $113, 585,00 para continuar su ascenso. Los traders están atentos a posibles movimientos alcistas, pero también deben estar preparados para una corrección si el soporte no se sostiene. Ethereum, ETH, precio actual, $4.140, soporte clave, $4.069, resistencia inmediata, $4.223. Ethereum está en una zona de acumulación. Cada retesteo es un aliento previo al contraataque. Ethereum ha mostrado una ligera caída del 1,84% en las últimas 24 horas, pero sigue siendo una de las principales criptomonedas por capitalización de mercado. Si mantiene el soporte en $4.069, podría estar en camino hacia nuevos máximos. Sin embargo, una caída por debajo de este nivel podría indicar una corrección más profunda. Solana, Sol, precio actual, $200, soporte clave, $197, resistencia inmediata, $203. Solana ha mostrado una ligera caída del 0,89% en las últimas 24 horas, pero sigue siendo una de las criptomonedas más prometedoras. Si mantiene el soporte en $197,56 USD, podría estar en camino hacia nuevos máximos. Una caída por debajo de este nivel podría indicar una corrección más profunda. XRP, Ripple, precio actual, $2,67, soporte clave, $2,62, resistencia inmediata, $2,69. XRP ha mostrado una ligera caída del 0,74% en las últimas 24 horas, pero sigue siendo una de las criptomonedas más relevantes en términos de adopción institucional.
Si mantiene el soporte en $2 estadounidenses con 62 centavos, podría estar en camino hacia nuevos máximos. Una caída por debajo de este nivel podría indicar una corrección más profunda. Dogecoin, DOGE, el rebelde del mercado. Precio actual, 201.791 centavos, soporte clave, 198.402 centavos, resistencia inmediata, 205.406 centavos. Dogecoin ha mostrado una ligera caída del 1,47% en las últimas 24 horas, pero sigue siendo una de las criptomonedas más populares. Si mantiene el soporte en 198.402 centavos, podría estar en camino hacia nuevos máximos. Una caída por debajo de este nivel podría indicar una corrección más profunda. Comunidad Satoshi Maníaca, llegamos al final de esta batalla de bloques y tableros. Ha sido una jornada intensa. Incentivos de minería de Bitcoin, adopción en Francia, EA Blockchain fusionándose, tokenización impulsada por BlackRock y nuevas fuerzas en el mercado cripto mundial. Ahora os lanzo este reto. Analizad vuestro lugar en este tablero de Web3. ¿Cuáles son vuestras piezas? ¿Vuestro movimiento maestro en el mercado de Bitcoin? Dejadlo en comentarios, compartid este vídeo y sumad a la comunidad. Porque en Satoshi Manía Crypto, no estamos solos, somos un ejército que avanza, aprende y se adapta al nuevo orden del blockchain. Nos vemos en el frente. XD.